Bueno, esa era la situación, la que mencionábamos en el video anterior. España aumentaba impuestos para sufragar sus gastos en la guerra que estaba padeciendo en Europa, en ese poderío del ejército francés y su emperador. Ahora, ¿qué pasaba en la Nueva España? Las noticias del motín de Aranjuez y de la abdicación de la familia real en Bayona van a crear una situación muy compleja en la que se hizo manifiesta la división entre dos bandos. Vamos a empezar pues con esta división que todavía seguimos sufriendo en la actualidad. Y esos dos bandos se oponían completamente. Por una parte estaban los criollos, terratenientes, comerciantes e intelectuales del ayuntamiento de la Ciudad de México, cuya propuesta era crear juntas gubernativas provisionales igual que en España. Pero por otro lado van a estar los peninsulares, defensores del régimen colonial, los que no querían un cambio, los que eran los favorecidos, los privilegiados. Si les suena lo que estamos pasando en la actualidad, pues para que vean desde dónde viene. Entonces los criollos que estaban siendo afectados en la colonia, en su trato, querían un cambio y por eso proponían esas juntas gubernativas provinciales. Y los que habían sido favorecidos por la colonia, esos españoles que llegaron muchos de ellos sin nada a este continente y se hicieron terratenientes, se hicieron ricos, a los que se les daba los principales puestos por el solo hecho de venir de España, esos querían que la situación se conservara como estaba. El centro de poder de los peninsulares era la audiencia, que era como una especie de lo que actualmente conocemos los tribunales, la Suprema Corte, la mayor instancia en la que se resolvían ya en última instancia los casos que eran sometidos a ella. Pero ¿qué pasaba con el virrey José de Iturrigaray y que había sido enviado por Manuel Godoy? Ya sabemos que Godoy ya había sido removido de su puesto y entonces José de Iturrigaray, el virrey en la Nueva España, temía a su situación personal. Estaba entre esos dos bandos, o apoyaba a los criollos o apoyaba a los peninsulares y la audiencia. Sabedor de que su situación, su suerte estaba ligada con la de Manuel Godoy, que ya había caído en España, decide cambiar su posición y apoyarse en el partido criollo. Y aquí también con este virrey, con José de Iturrigaray, aparte de la división que empieza aquí en la Nueva España y que seguimos manteniendo en México, también Iturrigaray es el modelo, es el ejemplo perfecto del político que se cambia de bando cuando ve que las cosas ya no le van a favorecer. Entonces Iturrigaray, que era virrey, pues decide cambiarse de bando para conservar su puesto. Él quería conservar su puesto y decide apoyar al partido criollo y para ello decide suspender la venta de fincas y la recaudación de capitales ordenados por la cédula de consolidación, acciones con las que pretendía atraerse la confianza de las personas afectadas por un decreto expedido por él mismo 4 años antes. Otra vez, algo parecido está sucediendo en la actualidad con los partidos que acaban de perder el poder en México, con el PRI, con el PAN, con el PRD, que actualmente sí se están sumando a muchas propuestas de Morena y de Andrés Manuel López Obrador, que traía desde muchos años antes en campaña y que ellos criticaban, y ahora sí se están sumando a las propuestas de austeridad republicana, entre otras. Cuando muchos años tuvieron en su poder la oportunidad de proponer esas reformas y no lo hicieron. Entonces, para que vean que la situación, por eso se dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y efectivamente la historia no es más que un conjunto de acontecimientos que se repiten constantemente porque no aprendemos de los errores, no aprendemos de la naturaleza humana y por eso seguimos viviendo las mismas situaciones. Ahora, los partidarios de la independencia, entre quienes destacaban el regidor Juan Francisco Azcárate, el abogado Francisco Primo de Verdad y el sacerdote Melchor de Talamantes, el 19 de junio de 1808 presentaron al virrey
un proyecto para formar un gobierno provisional al frente del cual estaría el propio Iturrigaray. Quien aceptó la propuesta, era lo que él esperaba. No quería dejar el poder. Sin embargo, la audiencia rechazó el proyecto argumentando que el ayuntamiento solo representaba a la capital y no al virreinato en su conjunto, y por tanto no expresaban la opinión de toda la población. Algo parecido a lo que está sucediendo ahora con las encuestas famosas, sus argumentos también de los partidos políticos que perdieron el poder, ¿verdad? El grupo criollo decidió entonces continuar el debate y solicitó la formación de una junta como la de España, además de un congreso similar a las Cortes de la Metrópoli, es decir, de España. Esta propuesta también fue rechazada por la audiencia, bajo la consideración de que el hecho de ser una colonia imposibilitaba a la Nueva España tomar esa clase de decisiones. Entonces estaban los miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de México, Francisco Primo de Verdad, que era síndico del ayuntamiento, Azcárate, que era regidor, y además súmele al fraile Melchor de Talamantes. Ahí es donde vemos a los miembros del bajo clero ya inmiscuirse en cuestiones de la defensa de los derechos del pueblo. Ya veíamos en otro video la diferencia entre alto clero y bajo clero, a los cuales van a pertenecer precisamente muchos de los que participaron en el movimiento de independencia, cansados de ver, de presenciar las injusticias que había en la Nueva España. Pero del otro lado también estaban miembros del clero, pero del alto clero. Entonces la audiencia era apoyada por el inquisidor Bernardo Prado y Ovejero, quien declaró herética y anatemizada, es decir, maldita, la proposición de la soberanía popular que argumentaba el grupo criollo. Es decir, el grupo criollo decía que la soberanía debía de ser ejercida también en las colonias españolas por juntas provinciales ante la ausencia del monarca español, de manera temporal, en lo que el monarca recuperaba su libertad y asumía de nuevo el poder en España. Sin embargo, pues el inquisidor, ante tal proposición, señaló que la soberanía popular era una locura, algo descabellado. Estaba, además, anatemizada, es decir, maldita por la Iglesia. Para esto, también el 30 de agosto de ese mismo año, de 1808, las juntas de Sevilla y Asturias exigieron el reconocimiento de su soberanía sobre la Nueva España, con lo cual demostraban tácitamente la carencia de un gobierno legítimo en España, lo cual llevó a Iturrigaray a tomar una decisión. Y así, el 1 de septiembre convocó a una reunión para anunciar la situación de anarquía que se vivía en España y la negativa a reconocer a las juntas provinciales de la metrópoli, además de insistir en convocar una asamblea consultiva a la que asistieran representantes de los ayuntamientos más importantes. Es decir, de nuevo vuelve a apoyar la propuesta del grupo criollo. Estas tendencias separatistas le ganaron nuevos adeptos entre los partidarios de la independencia. Sin embargo, ante el hecho de que Iturrigaray se proponía llevar a cabo la separación de la Nueva España y convertirse en gobernante del país, la facción peninsular se propuso eliminarlo y tomó cartas en el asunto. Así, el grupo de españoles, integrado por terratenientes, comerciantes y funcionarios coloniales, encabezados por Gabriel de Yermo y de la Bárcena, que era un rico terrateniente, es como si ahora fuera Carlos Slim quien hiciera esto, por ejemplo, quien estaba vinculado estrechamente con la audiencia, urdió un plan en contra del virrey y la noche del 15 de septiembre lo aprenden, sustituyéndolo al día siguiente por un anciano mariscal de nombre Pedro de Garibay. Ahí tenemos otra situación en ese México que estaba por gestarse. Si no les conviene, quitan al que está en el poder y ponen a otro que puedan manejar, que puedan controlar. Eso hizo Gabriel de Yermo y de la Bárcena,
un 15 de septiembre de 1808, poniéndoles el ejemplo también al grupo criollo. Si ustedes pueden hacer eso, también nosotros. Pero para eso necesitamos al pueblo, necesitamos sumar al pueblo, porque unidos vamos a hacer más y podemos expulsar a los menos. Acuérdense de los números que dábamos al principio. La minoría controlaba el poder económico y de gobierno. Entonces, si lograban sumar, si ese grupo de criollos afectados por esa situación lograba sumar a su movimiento al pueblo a través de promesas, que vamos a ver después que no se les cumplieron, pero bueno, a través de la promesa de mejorar su situación, de ser libres, de concederles tierras, un mejor futuro. Si lo logran sumar, iban a ser más en contra de una minoría que estaba rigiendo el país y que tenía sus días contados, aunque en ese lejano 15 de septiembre de 1808, Gabriel de Yermo creyó que había solucionado el conflicto. Lo que hizo fue realmente ponerles el ejemplo, enseñarles el camino a los que serían después llamados mexicanos.